Biotecnología. Propósitos. ¿Qué aprenderé? A relacionar la genética y aspectos como el manejo genético de los seres vivos para la obtención ética de productos que mejoren la calidad de vida del ser humano en áreas como salud, alimentación, ambiente e industria, entre otros. ¿Cómo lo aprenderé? Leyendo textos, realizando actividades experimentales, disciplinares, genéticas, resolviendo ejercicios y una autoevaluación final, emprendiendo investigaciones documentales, preguntando mis dudas, extrapolando lo aprendido a situaciones reales de mi vida cotidiana. ¿Para qué lo aprenderé? Para entender los conceptos teóricos de la genética en los que se basa la elaboración de los productos de la biotecnología, su trascendencia en la resolución de problemas de salud, alimentarios y del ambiente, así como sus aplicaciones éticas. Biotecnología. La palabra tecnología proviene de los dos vocablos griegos tecno, arte, técnica u oficio, y logia, estudio. Así, la tecnología de los seres vivos se designa como biotecnología. El término biotecnología fue acuñado en 1917 por el ingeniero húngaro Karl Egerich. La biotecnología es la aplicación de técnicas derivadas de los conocimientos científicos en el manejo controlado de seres vivos para la obtención de productos industriales que generen bienes y servicios. La biotecnología se origina en el conocimiento empírico de la manipulación de seres vivos, como por ejemplo la selección artificial a la que nuestros ancestros sometieron a plantas y animales, o a la elaboración de productos fermentados como la cerveza y el vino. El hallazgo de antibióticos de valor clínico y la posibilidad de industrializarlos abrió un amplio campo de la investigación y desarrollo de la biotecnología de las fermentaciones. La siguiente etapa en el desarrollo de la biotecnología se inicia con los descubrimientos sobre el hecho de que los ácidos nucleicos resguardan la información genética. ADN recombinante. El ADN recombinante es una molécula de ADN artificial obtenida por la recombinación de fragmentos de ADN provenientes de dos especies de organismos diferentes. Para llegar a esta capacidad de manipulación genética, debieron ocurrir varios hallazgos que hoy constituyen las herramientas de la ingeniería genética. ADN recombinante. El ADN recombinante. Vectores de información genética o plásmidos recombinantes. En los organismos se descubrió que, aparte del ADN integrante del cromosoma bacteriano, existen elementos genéticos móviles llamados plásmidos, que son pequeñas porciones de ADN que se les confiere resistencia a los antibióticos y capaces de transferirse de una bacteria a otra. Algunos de estos plásmidos pueden integrarse al ADN bacteriano, en cuyo caso se le llama episomas. Otros elementos genéticos móviles son los virus bacterianos. Cuando ciertos tipos de virus infectan bacterias, puede ocurrir que el virus se integre al cromosoma bacteriano, de la misma manera que en un episoma, y que se replique junto con él. Cuando se integra en un cromosoma hospedador, el ADN de un virus bacteriano se conoce como prófago. Los virus pueden servir como vectores de material genético, transportando genes de una célula a otra, proceso conocido como transducción. Enzimas de restricción. Antes de estudiar un gen, este debe aislarse, por lo cual es necesario fragmentar el ADN. Pero como en los métodos físicos tradicionales, esta acción produce una fragmentación al azar. Sin embargo, gracias al descubrimiento fue posible cortar el ADN en sitios específicos. Las enzimas de restricción que se encuentran en las células bacterianas y en algunos bacteriófagos, estas enzimas cortan las moléculas de ADN de manera escalonada, dejando extremos pegajosos que luego pueden unirse por apareamiento de bases complementarias con otros fragmentos producidos por la misma enzima, lo que permite combinar segmentos de ADN de fuentes diferentes. Existe un gran número de enzimas de restricción útiles para reemplazar segmentos de ADN genómico provenientes de cualquier organismo. Estas enzimas reciben su nombre en función del organismo del cual se obtuvieron.
Enzimas de restricción. Antes de estudiar un gen, este debe aislarse, por lo cual es necesario fragmentar el ADN. Transcriptasa inversa. Otra herramienta para obtener fragmentos específicos de ADN es la transcriptasa inversa, que fue aislada de ciertos virus con genoma del ARN. Los retrovirus, esta enzima es capaz de sintetizar ADN a partir de un molde de ARN mensajero. Clonación del ADN recombinante mediante plásmidos recombinantes. Una vez obtenido un gen o una secuencia de ADN, el siguiente paso es obtener múltiples copias del material genético. La primera técnica que se aplicó para ello fue clonar el ADN insertándolo en una bacteria mediante un vector. Este procedimiento consiste en que, una vez cortadas las enzimas de restricción, los fragmentos se insertan en plásmidos mediante la técnica de los extremos pegajosos. Luego los plásmidos se incuban en un cultivo de bacterias, algunas de las cuales los asimilan. Estas bacterias entonces se producen en grandes cantidades mediante cultivos, ya que con cada división de la bacteria se producen también el gen que está clonado, multiplicado o amplificado. Finalmente, con las enzimas de restricción se rompen las células bacterianas para recuperar las copias del fragmento de ADN. Clonación. Reacción en cadena de la polimerasa. Clonar el ADN utilizando los ciclos reproductivos de las bacterias es un trabajo muy laborioso y tardado, pero la técnica de RCP, desarrollada en 1986 por Kary Milus, contribuyó a facilitarlo. La RPC consiste en los siguientes pasos. 1. Se desnaturaliza el ADN de la muestra separándola, las dos hebras de las cuales está constituido por medio de calentamiento de 94 a 95 grados centígrados. 2. Se produce la hibridación del cebador, el cual se unirá a su secuencia complementaria en el ADN molde. Para ello es necesario bajar la temperatura de 50 a 65 grados centígrados durante 20 a 40 segundos. 3. Los cebadores marcan los límites de la región molecular que va a ser amplificada. 4. La polimerasa se empieza a sintetizar la cadena de ADN complementaria en la región donde se encuentra el gen que se requiere producir. Se calcula que la polimerasa agrega 1000 bases por minuto. Para conservar la reacción durante un tiempo indefinido es indispensable controlar los cambios de temperatura necesarios en cada una de las etapas del proceso, lo que se logra mediante un equipo automatizado llamado termociclador. El proceso se repite muchas veces, generando con cada ciclo una reproducción exponencial de los fragmentos de ADN, a lo cual se le llama amplificación. Transgénicos. La tecnología del ADN recombinante ha permitido obtener organismos transgénicos desde bacterias, hongos, plantas hasta animales. El primer transgénico creado fue una cepa de una bacteria E. coli, a cuyo ADN se le insertó el gen que codifica la síntesis de la hormona somatostatina. Posteriormente, otras cepas de dicha bacteria se transformaron en cepas transgénicas para la obtención de insulina y de la hormona somatotropina, que hoy en día se obtiene industrialmente mediante fermentación con estos microorganismos transgénicos. Gracias a tales procesos biotecnológicos, la insulina está disponible en cualquier farmacia y las personas diabéticas pueden adquirirla a precios accesibles. Gracias a los transgénicos y al desarrollo de procesos biotecnológicos se pueden fabricar, utilizando las células bacterianas como laboratorios vivientes para la síntesis de estos productos, por lo que actualmente se dispone de ella como medicamentos para tratar enfermedades metabólicas, inmunológicas, genéticas, infecciosas, alérgicas, cardiovasculares, etc. Plantas transgénicas. Todos los seres vivos tenemos genes que determinan las características de cada uno. Por ejemplo, son características genéticas el color de los ojos, el tono de piel de una persona, las manchas en el pelaje de un animal y el color de una mazorca de maíz. Las plantas transgénicas son organismos creados artificialmente por el hombre en laboratorios científicos. Se insertan genes de virus, vegetales, animales e incluso de humanos para crear un
algo nuevo. Los transgénicos que actualmente se venden fueron creados para resistir plagas y ser tolerantes a herbicidas. Los cultivos de plantas transgénicas usan demasiados agroquímicos, obligando a cultivar una sola especie en toda la tierra, lo que afecta la fertilidad de los suelos y la biodiversidad. Actualmente, el 90% de los cultivos transgénicos ocurren en América, principalmente en Estados Unidos, Argentina, Brasil y Canadá. En Sudamérica, la selva tropical y otros paisajes naturales son destruidos para dar espacio a monocultivos de plantas transgénicas, lo que causa que el agua subterránea sea envenenada, causando severos daños al medio ambiente. Las empresas que se dedican a la producción de plantas transgénicas aseguran que estos cultivos pueden ayudar a reducir el hambre en el mundo, pero los transgénicos no son la solución. En el planeta hay suficiente comida, pero no está distribuida de manera equitativa. En el supermercado hay muchos productos en los que podemos encontrar los transgénicos. El maíz es el más común, aunque también los podemos encontrar en refrescos, cereales, jugos, chocolates, helados, dulces, mermeladas, leche, pan, galletas, sopas y por supuesto en verduras enlatadas. Pero, ¿cómo afectan las plantas transgénicas a los humanos y a los animales? Nadie lo sabe. Hasta el momento, ningún estudio ha concluido algo. Mientras tanto, es importante para ti examinar cuidadosamente los productos que compras y consumes. Animales transgénicos. La inserción exitosa de genes en los vegetales dio la pauta para la experimentación con animales. Descubrimientos paralelos a la investigación de los transgénicos mostraron que las células de un embrión temprano de ratón, en la etapa de blastocito, pueden ser cultivadas in vitro, sin que ocurra su diferenciación, es decir, sin que formen tejidos diferentes. A estas células se les llamó totipotentes, células madres o células troncales, y se encontró que si se colocan en un blastocito son capaces de diferenciarse para formar tejidos normales del organismo al que fueron trasplantadas. Estas células son las que se han usado para introducir genes por el método de transfección, dado que como son embrionarias pueden transmitir su genoma a todas las células del animal. Otra técnica para obtener animales transgénicos es la de Gordon, Ruder y colaboradores aplicaron hacia 1980 en ratones, en la microinyección, la cual consiste en la inserción de genes extraños en óvulos fecundados. Una muy baja porción de estos genes son capaces, por azar, de incorporarse al ADN del óvulo, y de estos algunos se expresan. Estos hallazgos hicieron ver a los animales como fábricas potenciales de proteínas de uso medicinal, en lugar de los costosos bioreactores en los que se cultivan las bacterias transgénicas utilizadas para estos fines, por lo cual se pensó en insertar genes en células que produzcan una secreción abundante, como la leche. Así, los genetistas se enfocaron a lograr la inserción de genes en el cigoto que codifican proteínas humanas, y a fusionar estos con que codifica una proteína de leche para permitir que el gen de interés se exprese específicamente en la glándula mamaria del animal transgénico y que su producto proteico se secrete en la leche, de tal manera que la fisiología y desarrollo del animal no sean alterados. Esta explicación de la biotecnología se denomina en inglés molecular farming y consiste en tratar a los animales como fábricas de moléculas. En la actualidad se han reservado varios animales transgénicos, como vacas, cerdas, ovejas y cabras, que generan a través de sus ubres diversas proteínas, como la lisosoma, que rompe paredes bacterianas y ayuda contra las infecciones, lactoferrina, antibacteriana y antifúngica, hormona del crecimiento para tratar el enanismo hipofisiario, insulina para tratar diabetes, alfa-antitripsina para tratar a pacientes de enfisema hereditario, factor 9 de coagulación de la sangre para tratar la hemofilia B, activador de insulina de plasminógeno
para disolver coágulos, etc. O en el caso de las gallinas a través de sus huevos, todo lo cual condujo al establecimiento de las primeras granjas farmacéuticas por compañías biotecnológicas. Se ha desarrollado otra técnica en la que, a diferencia de la anterior, se obtiene un animal solo con algunas células transgénicas y otras no. Se realiza la microinyección de genes, pero no en el cigoto, sino en un embrión ya formado. Esto da como resultado un organismo con células normales y otras con el transgén. Cultivo de tejidos. En un organismo pluricelular, un tejido está constituido por un conjunto de células estructuralmente semejantes que cumplen una misma función y que pueden formar parte de un órgano. Los tejidos se crean a partir de células troncales o células madre, las cuales se diferencian, adquieren sus características durante el desarrollo embrionario. Por lo tanto, las células de los tejidos pierden la capacidad de las células madre de originar distintos tipos de células para crear un organismo complejo. Cultivo de tejidos vegetales. En los vegetales, la semilla contiene células embrionarias que darán origen a todos los tejidos de la nueva planta después de la germinación, y una diferencia excepcional respecto de lo que ocurre con los vertebrados es que muchas de las células de los tejidos vegetales ya maduros conservan la potencialidad de diferenciarse, son totipotentes y pueden dar origen a diversas estructuras. Estas células forman parte de meristenos primarios y secundarios que pueden encontrarse en todos los órganos de las plantas. Gracias a esto es posible obtener plantas enteras a partir de tejidos de yemas, tallos, raíces y hasta hojas de casi cualquier planta. La reproducción sexual de las plantas ocurre cuando el polen de una planta fecunda a los óvulos de otra y se forma la semilla que después de la germinación dará origen a un nuevo individuo. Sin embargo, en el reino vegetal, la reproducción vegetativa o asexual ocurre con bastante frecuencia, al grado de que hay plantas que se reproducen casi siempre por propagación vegetativa mediante podos o esquejes, porciones de ramas, estolones, que son raíces, bulbos, que son tallos abultados como las cebollas, tubérculos, como las papas y camotes, rizomas, como en los lirios. Cultivo de tejidos animales. Se puede considerar que el cultivo de células animales comienza con los trabajos del zoólogo americano R. G. Harrison en 1907, quien empleó técnicas in vitro para estudiar cultivos de médula espinal embrionaria de anfibios y pudo observar el crecimiento de los axones de los neuroblastos. El cultivo de tejidos animales consiste en una serie de técnicas que permiten que las células crezcan fuera del cuerpo por tiempo indefinido, manteniendo al máximo sus capacidades fisiológicas, bioquímicas y genéticas. Para iniciar el cultivo se utilizan pequeños fragmentos de tejido o de órganos embrionarios completos o células. Para ello, las células de un tejido se dispersan por medios mecánicos o enzimáticos y se propagan como suspensión sobre el vidrio o plástico. El cultivo también requiere un ambiente esterilizado y, en lo general, un medio de cultivo que contenga agua, sal, varios nutrientes y suero sanguíneo. Un cultivo derivado directamente de un tejido u órgano se llama cultivo primario. Una única célula de un cultivo primario puede ser aislada para establecer una línea de células que provea una gran cantidad de material para cultivos subsecuentes. Cultivo de células madre. Hace algún tiempo, los millones de espermatozoides de una gota de semen y unos cuantos óvulos fueron introducidos en recipientes a casi 200 grados bajo cero, cayendo en un sueño helado que podría haber durado muchos años, pero hoy el despertador ha sonado para ellos.
Un técnico deposita los espermatozoides en un tubo de ensayo, donde al calor de una lámpara empiezan a recordar la misión que llevan grabada en sus genes y comienzan a nadar. De repente, una delgada aguja succiona a uno de ellos y lo inyecta directamente en el interior de un óvulo. Je suis la lumière qui fait venir l'ombre, le fils de l'aurore derrière les nuits sombres, gardien des mystères. No ha habido competencias ni carreras, pero el resultado es el mismo. Se ha producido una fecundación humana. Étoile du matin, roi des chérubins, je suis Lucifer, qui peut penser. El óvulo y el espermatozoide forman una nueva célula llamada huevo o cigoto. Qui peut penser à la tristesse du diable, à la tristesse du diable. Non, je ne suis pas, non, je ne suis. Antes de un día, los cromosomas del espermatozoide ya se han mezclado con los del óvulo y tiene lugar la primera división celular. A esta le sigue una segunda, una tercera, una cuarta y finalmente el paquete de células acaba pareciéndose a una mora. Pas celui qu'on nous fait croire, celui qu'on nous fait croire. 4 o 5 días después son ya unas 150 células y el conjunto se denomina blastocito. La mayoría de las células están en la superficie, pero algunas se encuentran en el interior flotando en un líquido. Son células madre embrionarias, las únicas capaces de dividirse para formar cualquiera de los tejidos y órganos del cuerpo humano. Je suis l'heure et le savoir, je suis le jour et le noir. Esta facultad de las células madre hace posible un nuevo tipo de investigación médica basada en la regeneración de los tejidos. Partiendo de células madre embrionarias, en un futuro será posible tratar enfermedades degenerativas como el Alzheimer, la diabetes o la cirrosis. Para ello bastará con implantar las células madre en el paciente y conseguir que se dividan formando neuronas o células del páncreas, el hígado o de cualquier otro tejido que sea necesario. A medio plazo quizás sea posible cultivar en el laboratorio tejidos y hasta órganos completos como córneas, piel, huesos,